Hola mis amores, muy buenos días. Espero que estén teniendo un inicio de semana muy feliz. Me da mucho gusto poderlos acompañar una vez más en una clase más de inglés. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con una unidad que tiene mucho que ver con lo que ya hemos trabajado y ya hemos conocido durante este periodo. En esta unidad vamos a conocer el pasado continuo. Ya trabajamos en la anterior el presente continuo. Así que va a ser mucho más sencillo el comprender estos ejercicios y estas temáticas referentes al pasado continuo. También trabajamos en nuestras clases el uso de was y de were, que era para indicar el pasado. El día de hoy vamos a combinar estos dos, el pasado con los gerundios. Ya van a comprender de qué les estoy hablando. Para esto, vamos a conocer cómo se llama esta unidad que se llama I am artist. Yo soy un artista. Y aquí tenemos el vocabulario que vamos a encontrar a lo largo de las actividades que haremos. Están en la página 86 del Student Book. Estas son las palabras y los chicos que no tienen el Student Book deben entonces transcribir este vocabulario. Si tienes el libro, entonces solamente es repasar, leer un poco las palabras en inglés y su respectivo significado. Y a lo que vamos. Pasado continuo. Para nosotros poder formar un pasado continuo, utilizamos un verbo auxiliar to be y el verbo más el ing, o sea, el gerundio. Ya saben que las palabras terminadas en ing es endo o ando en español. El verbo auxiliar to be está en el pasado simple, pero ten en cuenta algo y es que el to be es un verbo irregular. Aquí les dejo un ejemplo para que podamos entender un poco mejor de qué les estoy hablando. Para nosotros formar una oración en pasado continuo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente y es el sujeto, nuestro auxiliar to be y el verbo más el ing. Nuestro sujeto y también nuestro auxiliar to be depende, más bien nuestro auxiliar to be depende del sujeto que nosotros utilicemos. Hagamos un poco de memoria con respecto al uso de was y de were. Decíamos que solamente podemos usar was para I, he, she, it. Yo, él, ella, it, que es para animales o cosas, y usamos were para you, we, they, tú, nosotros, ellos. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto, el uso de was y were. No voy a usar was para todos los sujetos. En este caso tenemos un ejemplo. Aquí tenemos ya el sujeto, el auxiliar to be, que es was, y el verbo más el ing. Miren, aquí tienen todos los verbos, el gerundio, el ing. Y diría con I, saben que I es yo en inglés, I was talking. Yo estaba hablando. ¿Sí ven cómo puedo llevar esta expresión al pasado? Quiere decir que ya esa acción o suceso pasó. Vamos con otro sujeto. He was eating. Él estaba comiendo. She was learning. Ella estaba aprendiendo. Vamos ahora a un ejemplo con were. You were talking. Tú estabas hablando. We were eating. Nosotros estábamos comiendo. They were learning. Ellos estaban aprendiendo. Para esto es muy importante también conocer las estructuras en las diferentes formas. Aquí tenemos la forma en la estructura de la forma afirmativa. For example, para yo crear o escribir, redactar una oración en pasado continuo en la forma afirmativa, escribo sujeto más el verbo auxiliar que es was o were más el verbo que lleve agregado el gerundio.
Aquí tenemos el siguiente ejemplo. I was talking. Estaba hablando. Yo estaba hablando. He was eating. Él estaba comiendo. They were learning. Ellos estaban aprendiendo. Si yo llevo esto a la forma negativa, sería primero el sujeto, mi verbo auxiliar was o were, más not, más mi verbo con el respectivo gerundio. Por ejemplo, I was not talking. No estaba hablando. Podemos usar was not o decir wasn't, que es cuando suprimimos was not. Podemos decir I was not talking o podemos decir I wasn't talking. Quedaría entonces I was not talking. Yo no estaba hablando. He was not eating. No estaba comiendo. They were not learning. No estaban aprendiendo. Si yo quiero llevar esto a la forma interrogativa, iniciaría por mi verbo auxiliar, was or were. Luego el sujeto y por último iría nuestro verbo con el respectivo gerundio. Y que no se olvide siempre el signo de interrogación al final. Por ejemplo, were you talking? ¿Estabas tú hablando? Was he eating? ¿Estaba él comiendo? Were they learning? ¿Estaban ellos aprendiendo? Entonces, antes de continuar, mi recomendación principal es, vamos a transcribir las estructuras a nuestro cuaderno y vamos a repasar los ejemplos. Y al tiempo revisamos la estructura. Por ejemplo, esta estructura en la forma afirmativa me dice que hay un sujeto, verifico en mi oración sujeto, I, verbo auxiliar was, verbo más el gerundio, ing, talking, muy bien. En la estructura en la forma negativa, sujeto, I, verbo auxiliar, was, más la negación, not, y el verbo con el gerundio, talking. Para la forma interrogativa, me dicen que inicia por el verbo auxiliar. Aquí está, were, luego el sujeto, you, verbo más gerundio, talking. Muy bien. Una vez que ya nosotros tengamos claras las estructuras, vamos a realizar un ejercicio. Para esto voy a hacerles un pequeño ejemplo utilizando una oración que voy a llevar a las tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. En la forma afirmativa, María was walking. María estaba caminando. Tengo sujeto, verbo auxiliar, más, el auxiliar to be, más el verbo con el gerundio. María estaba caminando. Ahora voy a negarlo. Voy a decir, María, mi sujeto, was not, el auxiliar to be, con la negación, was not, más el verbo y el gerundio. María was not walking. María no estaba caminando. En la forma interrogativa, yo voy a iniciar por el auxiliar to be, que sería was. Después el sujeto. Was María walking, que es el verbo con mi gerundio. María was walking. María estaba caminando. María was not walking. María no estaba caminando. Was María walking? ¿Estaba María caminando? Muy bien. Una vez comprendido esto, pasamos a la página 83. ¿Qué vamos a hacer en la página 83 del workbook? Tenemos 6 palabras. Palabras que encontramos su significado en el vocabulario que les mostré anteriormente. Si no, hacemos uso del diccionario para traducir estas 6 palabras. Aquí nos piden en específico realizar unas preguntas en algunas formas, pero yo voy a modificar un poco la actividad, así que muy atentos a lo que van a hacer. Aquí tenemos 6 palabras. Vamos en esta primera parte a escribir, ojo al dato, escribir 6 preguntas usando estas palabras. 6 preguntas en pasado continuo. ¿Dónde nos fijamos? Vamos a irnos a esta estructura que es
para pasado continuo. Siguiendo esta estructura, vamos a realizar 6 preguntas usando estas palabras. Recuerden, para la estructura en el pasado continuo va el auxiliar to be, ya sea was o were, luego iría el sujeto y después iría el verbo con el gerundio. Y no olviden el signo de interrogación. Para la actividad 6 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir 5 oraciones en la forma afirmativa y 5 oraciones en la forma negativa. En la forma afirmativa, ¿cómo es la estructura? Sujeto, el auxiliar to be y el verbo más el gerundio. En la forma negativa, sujeto, auxiliar to be, la negación y el verbo más el gerundio. También vamos a realizar la actividad 9, que es ordenar estas palabras en la forma correcta. Y finalizamos con esta actividad de la página 80. Esta actividad es muy sencilla, simplemente es traducir estas 6 oraciones y responderlas, ¿ok? Según los conocimientos que ustedes tengan con respecto a lo que es un artista. Y en la actividad 2 vamos a apoyarnos del vocabulario. Vamos a ver qué actividad hace cada una. Por ejemplo, aquí vemos una escultura, aquí una pintura, aquí un escenario. Vamos a buscar la acción en el vocabulario y escribimos al final de cada imagen la que consideremos la más acertada. Entonces, principalmente, ¿qué actividad me interesa que realicen con anticipación? Es esta, la de la página 83. Pues para el último examen que tendremos para finalizar el día cuarto periodo ya de un todo, va a ser este. Así que vamos a enfocarnos mucho en estas estructuras, dado que ya conocemos estructuras en inglés, que ya trabajamos con el uso de was y were y que ya trabajamos estos verbos con ing, los gerundios, ¿vale? Entonces, chicos, si no es más, me despido, que tengan un resto de día muy feliz. Que Dios los bendiga, mis amores.